Dicen que un día, en un abrir y cerrar de ojos, el mundo despertará en caos absoluto. Un conductor desaparecerá repentinamente de su asiento, dejando un vehículo sin control. Dicen que un cirujano se desvanecerá en medio de una operación, que una madre al despertar encontrará solo la pijama vacía en la cuna de su hijo. Esta narrativa cargada de un suspenso casi insoportable afirma que Cristo vendrá en absoluto silencio, como un ladrón que se escabulle en la oscuridad, para llevarse lo más valioso, dejando atrás una estella de concierto, de desconcierto, una humanidad confundida que seguirá su curso hacia una gran tribulación de 7 años. Es una narrativa cinematográfica poderosa y emocional que ha llenado estanterías de librerías y ha recaudado millones en salas de cine. Sin embargo, aquí aparece el detalle que la cultura popular casi nunca menciona el punto de quiebre que cambia todo el panorama teológico y espiritual del creer. La Biblia jamás describe que la segunda venida de Cristo se dé de esa manera. Cuando uno decide sumergirse sin prejuicios en las sagradas escrituras y descubre la magnitud real del regreso de Jesús, sucede algo inesperado. En el alma no se produce el terror paralizante de ser dejado atrás en una distopía terrestre. Al contrario, se produce un alivio profundo, una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque la verdad de Dios no es un rompecabezas diseñado para causar ansiedad, sino una promesa de victoria pública, sonora y definitiva. La Biblia no es un guión de suspenso, es un anuncio de liberación. Hola, somos Camino al Fin y en estas cápsulas de descubrimiento bíblico resolveremos temas complejos y controversiales de entender y explicar usando únicamente la Biblia y el espíritu de profecía como base. Si tienes una duda difícil, déjala en los comentarios y la analizaremos y seguiremos con las traducciones claramente y alternamos con estas cápsulas. Ahora, la pregunta hoy no es si este concepto del rapto secreto se ha vuelto popular o si vende millones de copias. La pregunta fundamental es si es bíblico y la respuesta basada en el estudio honesto de la palabra no es la que muchos esperan, pero es la que todos necesitan escuchar para ser libres del miedo y caminar en la luz de la verdad. El diagnóstico, vamos con eso, la anatomía de una confusión espiritual, y hay miles de creyentes sinceros que viven en un estado de ansiedad espiritual permanente. Pasan sus días escudriñando su propia conducta con un microscopio de culpa, aterrorizados por la idea de que si Cristo viene en este preciso instante, ellos podrían ser los que se queden mirando la ropa vacía de sus seres queridos. Es el miedo de no estar suficientemente listos, el miedo de haber fallado en un pensamiento privado justo antes del evento, el miedo de un Dios que parece jugar a las escondidas con la salvación de sus hijos, llevándose a unos pocos y dejando a otros en un escenario de pesadilla. Esta doctrina del rapto secreto ha causado estragos en la salud mental y espiritual de las congregaciones. Algunos, agotados por la presión de una perfección basada en el pánico, terminaron alejándose de la fe al no poder soportar la incertidumbre. Otros cayeron en el legalismo más extremo, intentando comprar seguridad espiritual con obras externas. Muchos regresaron a la iglesia, pero no movidos por el amor a Cristo, sino por una culpa punzante y temor al castigo. El rapto secreto se convirtió así en una amenaza silenciosa, y si no eres perfecto ahora mismo, te quedas para sufrir la ira. Sin embargo, la Biblia presenta un cuadro radicalmente distinto. Presenta un escenario de restauración y claridad absoluta, donde la venida de Cristo no es un evento furtivo o privado, sino la culminación gloriosa de la historia humana.
Elena G. de White, en su obra Cumbre, El conflicto de los siglos, menciona que el pueblo de Dios no será tomado por sorpresa, como quien duerme en la ignorancia, sino que estará aguardando con expectación el evento más ruidoso y visible de la eternidad. La esperanza bíblica no se basa en el susto, sino en la promesa del reencuentro. ¿Qué fue lo que se entendió mal? El problema no es la falta de claridad en la Biblia. El problema es la fragmentación del texto. Se han tomado versículos aislados, se han despojado de su contexto histórico, cultural y gramatical y se han unido artificialmente para formar una teoría que nació apenas en el siglo XIX, antes de 1830 con los planteamientos de John Nelson Darby, y esta idea era prácticamente desconocida en toda la historia del cristianismo, ¿no? Durante 18 siglos la iglesia esperó una venida gloriosa y visible. Por ejemplo, cita a menudo Juan 14:3, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Es una promesa hermosa, pero en ningún lugar del texto original, en el contexto del discurso de Jesús, se sugiere que esto ocurrirá en secreto o que el resto del mundo no se enterará. Al contrario, el apóstol Pablo escribe en Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, algo que destruye cualquier noción de silencio. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Una voz de mando con un grito de arcángel y una trompeta divina, eso es cualquier cosa menos silencioso. El diagnóstico es claro. El rapto secreto no nace del texto sagrado, sino de una lectura que ignora la sinfonía completa de la revelación, para enfocarse en una sola nota mal interpretada. Miremos los tres descubrimientos que cambian la historia. Para entender la verdad debemos tener la valentía de desaprender el error. Aquí presentamos tres descubrimientos fundamentales que devuelven la esperanza al creyente. Descubrimiento número uno. El rapto no es un término bíblico, es un hecho curioso. Que una doctrina que define la vida de millones se base en una palabra que no aparece en el texto original de la Biblia. La palabra rapto proviene de la Vulgata latina repemur, pero el concepto moderno de una desaparición secreta es ajeno a los escritores bíblicos. La enseñanza popular se aferra al verbo arrebatar de 1 de Tesalonicenses 4:17. Pero leamos el pasaje completo, ¿no? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Si leemos el versículo anterior, vemos que este evento ocurre con un estruendo celestial y con la resurrección de los muertos. No dice que la tierra continúe igual, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Jesús mismo, para evitar que sus discípulos fueran engañados por teorías de apariciones privadas, advirtió porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:27. ¿Alguien ha visto alguna vez un relámpago secreto? El relámpago ilumina todo el cielo. Es imposible de ignorar. El linaje de White confirma esta visibilidad. Esto era universal en el conflicto de los siglos, también lo habla allí. Pronto aparece en el este una pequeña nube negra. Es la señal del Hijo del Hombre. Todo ojo le verá. ¿Listo? Descubrimiento 2. Reacción global. No ausencias misteriosas. La teoría del rapto sugiere que el mundo seguirá adelante bajo un gobierno mundial después de que los cristianos desaparezcan. Pero la Biblia describe una reacción global simultánea. Apocalipsis 1:7 es categórico. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá.
y los que le traspasaron incluso, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Si el evento fuera secreto, ¿por qué se lamentarían todas las naciones al verlo? Si fuera una desaparición misteriosa, el mundo buscaría explicaciones científicas. No se lamentaría ante la presencia física de la deidad. Jesús reforzó esto en Mateo 24:30, al decir que verán al Hijo del Hombre viniendo con poder y gran gloria. Y muchos se confunden porque Pedro menciona que el Señor vendrá como ladrón, pero segunda de Pedro 3:10 aclara qué sucede en ese día. Los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. La expresión como ladrón se refiere exclusivamente a la sorpresa para quienes no están velando, no a que el evento sea silencioso. Para el que está despierto, la llegada del dueño de casa es una realidad esperada, no un secreto oscuro. No habrá informes de noticias para saber que Jesús llegó. La atmósfera misma se recogerá y cada ser humano reconocerá la presencia del Creador. Y vamos con el descubrimiento número 3. El verdadero mensaje es transformación, no escape. El rapto moderno se vende como una póliza de seguro para escapar del sufrimiento, pero la Biblia nos llama a una teología de transformación y resistencia. Pablo nos dice en 1 Corintios 15, 51 al 52, pero todos seremos transformados en un momento, a la final trompeta. Noten el detalle de la transformación ocurre a la final trompeta, no 7 años antes de ella. No hay trompetas posteriores a la venida de Cristo. La preparación bíblica no consiste en esconderse del mundo o esperar un escape. Se trata de ser fieles en medio de las pruebas. La promesa de Dios no es que no pasaremos por el fuego, sino que Él estará con nosotros en medio de las llamas. El manual de Iglesia Adventista subraya que la misión de la iglesia es vivir vigilante y en santidad, no por temor a ser dejados, sino por el amor de ser encontrados, sirviendo. La espera no es pasiva, es una espera activa que transforma el carácter. El Señor no viene por una iglesia aterrorizada, que huye, sino por una que ha reflejado su carácter de amor. ¿Cómo vivir realmente preparado entonces? Vamos a mirar 3 pasos hacia la seguridad. Si la venida de Cristo es visible y gloriosa, el miedo al rapto secreto debe morir para que nazca la esperanza verdadera. Aquí hay 3 pasos prácticos. Paso 1, reemplazar el miedo con verdad bíblica. Jesús prometió: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Juan 14:18. El miedo nace de la incertidumbre, pero la palabra de Dios nos da certezas. Estudia las profecías, como la carta de amor de un padre que te avisa que ya viene a casa. Elena G. de White lo dice bellamente: a los que le aman, la venida de Cristo es motivo de gozo supremo. Si sientes miedo, es posible que estés mirando el evento y no a la persona que viene. ¿Listo? Paso número 2. Vivir en relación, no en pánico profético. La salvación nunca ha sido por estar listos mediante cálculos matemáticos. El justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Nuestra seguridad no está en predecir el milisegundo exacto de su venida, sino en permanecer injertados en la vid. Si hoy caminas con Jesús y confías en su justicia, ya estás listo. No hay nada secreto que pueda separarte del amor de Dios. La paz real surge de la comunión diaria, no de la especulación futura. Y el paso número 3, volver al propósito original. Jesús nos mandó a velar, Mateo
24 lo dice en versículo 42. Velar no significa vivir mirando al cielo con ansiedad, sino vivir en la tierra con integridad. Significa que si Él viene hoy, nos encuentre dando de comer al hambriento y compartiendo esperanza. Y la preparación es una relación diaria, sencilla y constante. No es una preparación de emergencia, es un estilo de vida basado en la presencia constante del Espíritu Santo en el corazón. Hoy hemos derribado muros de confusión. Hemos visto que el rapto secreto es una tradición humana, que el regreso de Jesús será el evento más público de la historia, en que la verdadera preparación es una cuestión de amor y relación. Este espacio, Camino al Fin, es para aquellos que desean que sus pies pisen tierra firme. Sobre un escrito está. Si este tema te ha resonado en el corazón y sientes que el peso de la culpa se aligera al entender que Jesús viene a rescatarte abiertamente, queremos saberlo. ¿Cuál fue la idea que más te sorprendió de este análisis? Quisiera que nos comentaras si crees que durante este tiempo nos ha enseñado que el miedo, en lugar de esta gloriosa esperanza, es visible. Déjalo por favor en los comentarios. Oraremos para terminar. Padre nuestro que estás en el cielo, de verdad venimos ante ti con el corazón abierto en un mundo lleno de confusión. Nos refugiamos en la claridad de tus promesas. Te pedimos que limpies nuestra mente de todo temor, arrogancia, la confusión sembrada por interpretaciones humanas, y sana la herida de la culpa, devuélvenos la paz que nace de saber que vendrás de forma gloriosa y pública. Para rescatar a tu pueblo, enséñanos a esperar con una fe viva y una obediencia sencilla. Haz de nosotros un pueblo que vela con esperanza y confía plenamente en tu obra. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, que pronto vendrá. Amén.